diligencia que ha sido programada dentro de la causa número por recusación presentada por el ciudadano Luis Fernando José Javier Quirós en contra del doctor Adrián. Secretario, verifique la presencia de expertos procesales. Gracias, señores jueces. Buenas tardes, al igual que todas las personas asistentes a esta sala de audiencias, siendo el día y la hora de la presente audiencia, martes 14/25, dentro de la causa número 10, recusación, han comparecido las siguientes partes procesales. Por favor, contestar presente. En calidad de recusadores comparece Luis Fernando presente y José Javier Quirós. Presente. Así también en calidad de recusado comparece el doctor Adrián. Son todos, señor. Bien, gracias. Vamos a dar inicio a la diligencia. Las personas que están acá no son testigos denunciados en esta causa. No, señor. No, es público presente. Así es. Bien, entiendo que el señor secretario les va a verificar a ustedes cuáles son las condiciones para permanecer en la sala. Vamos a dar inicio a esta diligencia. Señor secretario, permítame el expediente judicial. Se trata de un proceso de recusación instaurado por el señor el abogado José Javier Quirós Caiza en contra del doctor Adrián, de darle el trámite correspondiente al procedimiento de recusación establecido en el COGEP de manera general para este tipo de trámites. En primera instancia vamos a dar paso a la fase de saneamiento, para la cual vamos a conceder el uso de la palabra al accionante a efectos de que en un término no mayor de 3 minutos, creo yo, suficiente, establezca algún obstáculo de validez o de causas que puedan no permitir la instalación de esta audiencia. Doctor. Muchas gracias por el derecho de palabra. Primeramente, muy buenas tardes a su autoridad, al otro señor juez, al señor secretario, al recusado, al público presente y a la señora parte procesal. Para fines de registro, mi nombre es Javier Quirós, con número de matrícula. En esta audiencia represento al señor Luis, quien es víctima en un proceso de estafa asignado con el número en la cual también es parte del tribunal. Sí, doctor, únicamente sobre validez y causas que no puedan permitir la instalación de esta audiencia. Estamos solamente en excepciones previas. ¿Qué excepciones previas existen en este caso? En este ámbito, señor juez, al ser la parte actora, no he presentado acciones previas, por lo cual solicito declare la validez procesal, ya que no existen vicios de procedibilidad, prejudicialidad o competencia que afecten a la presente causa. Bien. Al doctor Adrián Bonilla. Buenas tardes, señores jueces, buenas tardes a la parte demandante. No tengo ninguna causa que pueda limitar la validez de este procedimiento de recusación. Gracias. Bien, no existiendo causas que vicien el procedimiento, se declara válido el mismo, así como tampoco han sido planteadas excepciones previas que deben ser resueltas por el tribunal. Queda saneado este punto. Vamos a dar paso al segundo elemento que debe resolverse previamente al procesamiento. Vamos a dar paso a los puntos del debate. Accionado, ¿qué puntos de debate usted establece para que sean tratados y resueltos por el tribunal? Accionante. Muchas gracias por el derecho de palabra nuevamente, señor juez. El punto de debate pertinente es verificar si existe la causal establecida en el numeral 6 y 8 del artículo 572 del Código Orgánico Electoral Penal en cuanto a la actividad del juez del tribunal, del recusado en este ámbito. El señor Adrián. Bien, exclusivamente estas dos causales del 572 del Código. Así es. ¿Alguna observación de parte del accionado? Ninguna, señor. Bien, queda establecido como punto de debate a ser analizado, discutido y resuelto por este tribunal la existencia de las causales sexta y octava del artículo 572 del Código Orgánico Integral Penal. Sobre estos elementos es que se desarrollará esta audiencia y se resolverá en el presente caso. Corresponde ya a este momento el llamado que hace el tribunal a la conciliación. Hay posibilidad de que ustedes lleguen a un entendimiento respecto de la acción planteada. Señores. Muchas gracias, señor juez, nuevamente por optar por este mecanismo alternativo de solución de conflictos que nos va a ayudar con el principio de acelerar la economía Por favor, procesal. no podemos interrumpir la audiencia, eso les debe haber dicho el señor secretario. Esperemos un momento.
Bien, escucho. Formas de conciliación. Perfecto. Gracias por optar por este mecanismo alternativo de solución de conflictos y dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 333, numeral 4 del Código Orgánico General de Procesos. Nosotros tratamos de que esta audiencia sea lo más pronta posible, porque yo entiendo que por la carga procesal los señores jueces no se dan cuenta de la participación de las personas que están como partes procesales, por lo cual solicitamos la excusa del señor juez a fin de poder cumplir con el principio de imparcialidad y objetividad dentro de la audiencia de la causa principal, ya que como se ha manifestado, el señor juez determinó un fallo en primera instancia con el mismo procesado, lo cual lo contamina para ser conocedor de esta nueva causa. Esta nuestra sugerencia para acabar con esta audiencia es que la parte recusada se acoja y determine la excusa para poder sustanciar El mecanismo de conciliación y sería se ha subrogado otro juez para que pueda sustanciar la causa principal y no exista más retardo. ¿Es posible la admisión de este pedido? Excusa. Señor juez, no, de la parte demandada no es posible de haber sido así, hubiese presentado oportunamente yo mi excusa. Por eso nos encontramos en este proceso de No es posible conciliación alguna, como nota, señor secretario, del desarrollo de lo que se va a practicar en la diligencia. Hay o hubo esta posibilidad, se abre por parte del tribunal, sin embargo no es posible llegar a un entendimiento o conciliación en el presente caso. Hecho esto, vamos a dar paso ya al desarrollo de la audiencia en sí mismo, para lo cual vamos a conceder el uso de la palabra en un tiempo no mayor de 5 minutos, 10 minutos para su exposición de argumento de su demanda en el presente caso. Escuchamos a la accionante en representación del señor Fernando y por sus propios derechos, así se entiende que es la demanda. Gracias, señor juez. Debo manifestar que la actuación del juez Adrián Francisco Bonilla Morales, a cargo del proceso de estafa asignado con el número 10, mantiene una clara muestra de enemistad manifiesta hacia mi persona como defensa técnica y además ha conocido causa conexa. Realmente me admira que el juez no haya actuado con ética profesional y haya presentado su excusa, porque está atentando contra el principio de imparcialidad, objetividad, y ha violado el derecho a la tutela judicial efectiva del señor Luis Freire, quien necesita un tribunal imparcial que sustancie su causa. Debo de manifestar a este tribunal que en fecha 27 de octubre del 2022, mediante escrito de legitimación, empecé a patrocinar al señor Edgar en el proceso número 10 por el delito de estafa en contra del procesado San, en el cual, después que hemos estado en varias audiencias e incidentes en este proceso, claramente el señor hoy recusado Adrián Francisco benefició al señor con una sentencia absolutoria ratificatoria de inocencia, a pesar de los sendos elementos de convicción y las pruebas. Violentó el debido proceso, impidiendo el ingreso de documentación anunciada en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, por lo cual yo presenté recurso de apelación ante el Tribunal Arquen de la Corte Provincial de Pichincha, el cual efectivamente, al constatar las violaciones al debido proceso y las transgresiones al derecho penal, determinó la nulidad de todo lo actuado por el Tribunal ACO de Garantías Penales de la Parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, pero no sin antes, por petición de mi persona y del señor Luis, sustanciar la declaratoria jurisdiccional previa en contra del tribunal por sus actuaciones ilegales, por dolo. Y asimismo, este tribunal Arquen de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha determinó la nulidad, pero a costa del tribunal ACO, entre los cuales estaba conformada por Adrián. Claramente, este hecho determina una enemistad manifiesta por parte del juez recusado, claramente porque se le ha condenado en costas, y asimismo se presentó varios procesos administrativos por el retardo injustificado, porque se demoraron como 17 audiencias para sustanciar,
y cada que el abogado defensor del procesado no sabía ni qué decir, pues ellos lo veían pertinente suspender la audiencia. Por tal situación y reclamar estas cosas, el tribunal conformado por Adrián me sancionó por no acudir a una audiencia, y al abogado del procesado, que no vino 17 veces, nunca le sancionaron. Y yo presenté justificación que tuve 3 diligencias del mismo día y una audiencia, y así me sancionaron. Y yo tuve que apelar al Tribunal Alto de la Corte Provincial, manifestando nuevamente más violaciones de este Tribunal Alto, el cual claramente demostró sus actuaciones fuera del debido proceso, y el Tribunal Alto de la Corte Provincial nuevamente me dio la razón y dio de baja esa multa. Claramente, estos hechos fácticos demuestran que se subsumen a las causales del artículo 572 del Código Orgánico Integral Penal, y nos da la facultad de lo que prevé el 571, en el cual nos manifiesta que es un derecho de la tutela judicial efectiva del accionante de este tipo de procesos impugnar la competencia del juez para garantizar un juicio justo, porque lógicamente el juez recusado, el señor Adrián, pues ya determinó un fallo en una causa conexa por el misma objetividad, subjetividad y causalidad, porque es un delito de estafa en el que el procesado es la misma persona que ha denunciado el señor, están en la misma instancia, y claramente ya ha determinado un fallo en una causa conexa, y por las actuaciones que les he enunciado el día de hoy, existe una enemistad manifiesta. Claramente, el hoy recusado incumple pues el principio de probidad y de imparcialidad para sustanciar el ser parte del tribunal que sustancia la audiencia de juicio en la causa Para hacer un pequeño resumen claro y preciso, en la causa el recusado favoreció al procesado y resolvió sancionarme con fecha 30 de... Así es, en la cual es el mismo procesado que perjudicó al señor Luis Fernando, el señor Sanguano, que está actualmente con una audiencia de juicio por estafa, y aquí también, creo yo, está accionando por el mismo delito de estafa en contra de la misma persona, y el juez o el recusado ya resolvió. En la Corte Provincial se ganó la nulidad de la resolución realizada por el recusado en fecha 21 de marzo del 2024. Asimismo, dio de baja la multa que se me impuso en fecha 3 de agosto del 2023 y ordenó se condene en costas al tribunal en el cual forma parte el recusado. Ahora, en este nuevo juicio, designado con el proceso 16, donde el procesado es la misma persona, es decir, Sanguano, que tiene el favor del señor juez recusado Adrián Francisco, sabiendo que está en curso por los procesos administrativos que he implementado yo en su contra, y también por haber fallado causa conexa, no ha tenido la probidad moral ni ética de presentar la excusa. Ya ha hecho necesario esta demanda de recusación, señor juez, por lo cual, bajo los parámetros del artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, el cual le garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, asimismo, como determina el artículo 76 de su literal K, que determina claramente que se deberá asegurar el debido proceso y que sea juzgado un juez independiente, imparcial y competente. Ya vimos que el juez no es imparcial, no es independiente y tampoco es competente. Solo así se garantizará lo que prevé el artículo 169 de la Constitución, que nos determina que el sistema procesal es un medio para la obtención de justicia. Porque si tenemos un juez que subsume su conducta a las causales que ha manifestado, pues no le garantiza un juicio imparcial. Y claramente esto tiene relación con lo previsto en el artículo 5, numeral 19 del Código Orgánico Integral Penal y las fuentes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 10 de 1948, asimismo como lo que determina la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José en el artículo 8.1.
Tal situación también tiene concordancia con lo previsto en las fuentes doctrinarias sobre la imparcialidad en la obra de Rafael Ollarte del 2014, el cual claramente ha manifestado en sus diferentes investigaciones que claramente es una garantía del debido proceso contar con un juez imparcial. Existe mucha jurisprudencia, señor juez, de la Corte Constitucional y de la Corte Nacional de Justicia que avala esta petición. Por todo lo expuesto, claramente solicitamos se aparte al señor Adrián como juez que conforme al Tribunal de Garantías Penales que va a sustanciar el juzgamiento del señor Sanguano Montoya, ya que no garantiza el principio de imparcialidad y por lo cual es deber de este tribunal subrogar subrogar a otro juez para que tenga conocimiento de la causa del señor Luis Pillo para que tenga un juicio imparcial. Nada más, devuelvo el derecho de palabra. Gracias, señores jueces. Concluirá con el artículo 27 del proyecto. En esta audiencia contesto la demanda de recusación que se ha planteado en mi contra. En ese sentido, mi contestación es simple y absoluta negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda de recusación que plantean Fernando y José Javier Quiroz Caiza. Y de acuerdo con los puntos que se han delimitado para el debate en esta audiencia, voy a referirme a los mismos. Empezaré por la causal prevista en el numeral 6 del artículo 572 del COIP, esto es, que a decir de la parte actora, afecta mi imparcialidad como juez, esto es, fallar en otra instancia y en el mismo proceso la cuestión que se ventila u otra conexa con ella. Esto refiriéndonos al proceso. En ese sentido debo señalar que en esta causa a la que me he referido, el suscrito no ha fallado en ninguna instancia y lo que quedaría por verificar es que si la causa a la que ha hecho referencia la parte actora, el juicio 10, guarda conexidad con el juicio que termina en 8. Entonces aquí lo que toca verificar es si en efecto se trata de una causa conexa, porque como lo he indicado, no he fallado en otra instancia en la causa número 81. Y sobre la conexidad, hay que remitirnos a lo que señala el COIB en el artículo 406, que establece cuándo existe conexidad de causas, y establece dos presupuestos legales, que son los que debe comprobar y demostrar de manera fundamentada la parte actora. No solamente invocar las causales de presunta recusación, sino demostrar y comprobar en esta audiencia. El artículo 406 del COIP nos dice que hay conexidad en dos escenarios. El numeral 1, cuando se imputa a una persona la comisión de más de un hecho punible con una o varias acciones u omisiones realizadas con unidad de tiempo. Es decir, debe la parte actora, el demandante, demostrar en esta audiencia que tanto la comisión del delito en la causa número 81 como la de la causa 1432 se realizaron con unidad de tiempo. Y la segunda regla de conexidad es que se impute a una persona la comisión de varios hechos punibles si se han cometido con el fin de consumar o ocultar otros. Es decir, debe demostrar la parte actora en este proceso de recusación que en efecto al procesado que hace mención en la causa 1432, igual en la causa 81, hubo concurso de infracciones, cometió varios hechos punibles con el fin de llegar a un delito fin, que es el delito de estafa al que se ha referido. Eso es lo que debía demostrar. Si no se cumple con esto, señores jueces, se está afectando al principio de legalidad, al principio de seguridad jurídica y al debido proceso. En ese sentido, bajo su mejor criterio, considero que no existe causa conexa entre los procesos que ha señalado la
la parte actora y a los que yo me he referido. Ahora haré mención a la causal del numeral 8 del artículo 572 del COIP, por la cual también se me recusa. Específicamente a la enemistad manifiesta con uno de los sujetos procesales. Y yo entiendo, señores jueces, que la parte actora y la defensa lo que buscan es precisamente que se garantice el derecho a ser juzgado por un juez, valga la redundancia, competente, independiente e imparcial, por el juez de su fuero propio, bajo las normas de un debido proceso, pero sobre todo que haya esta imparcialidad que le garantice un juicio justo. Yo entiendo que esa es la razón de ser de esta demanda. Y se ha dicho, y en efecto así ocurrió, integré el tribunal que resolvió la causa en los que al parecer hay una persona procesada que también es procesada en la causa 81. Ahora debo indicar que el hecho de resolver una causa, independientemente del resultado al que se llegue, y más aún si este es desfavorable a las intenciones de una de las partes, no me convierte a mí en enemigo manifiesto ni de los sujetos procesales ni de los abogados que patrocinan estas causas. Y aquí llamo una reflexión: tomar como legítimo este argumento que ha traído a esta audiencia la parte demandante daría lugar a que mañana los jueces tengamos que excusarnos por el solo hecho de haber resuelto una causa en la que uno de los abogados o incluso uno de los sujetos procesales ya fue parte. De eso no habla, a eso no se refiere la causa de recusación prevista en el numeral 8 del artículo 572. Se refiere a una enemistad manifiesta. Y el enemigo manifiesto es el hecho de tener odio o aversión notoria hacia otra persona. Es decir, debe ser una rivalidad pública, debe ser comprobada. No solamente debe existir, o no se puede considerar esta rivalidad o esta enemistad si existe en el fuero interior de las personas. Esto debe ser algo público. El Tribunal Constitucional de España, en la sentencia 69/2001, señala, y me permito citar: la enemistad manifiesta no se presume, sino que debe ser probada por quien le alega, no siendo suficiente la evocación de una rivalidad profesional. Esta enemistad debe ser notoria, debe ser pública, debe ser manifiesta. Y reitero, el resolver una causa no me hace enemigo manifiesto de ninguno de los sujetos procesales ni de sus abogados. Luego la parte actora ha señalado que en esta causa 1432 se declaró la nulidad ante el superior, en efecto así ocurrió, que se solicitó la declaratoria de error inexcusable, no fue concedida, luego se limitó esta declaratoria únicamente al juez ponente, que no fui yo, lo cual no fue concedido. El hecho de que la parte actora haya presentado quejas en el ámbito administrativo tampoco me hace enemigo manifiesto, porque este es un derecho que le asiste a los usuarios del sistema de justicia, cuando consideren que sus derechos están siendo violentados en la sustanciación de un proceso. Y debo señalar que tampoco estas quejas han prosperado, fueron archivadas. Y finalmente he señalado de una sanción que se le impuso al abogado Quirós en el desarrollo de esta causa 1432, a lo cual debo indicar que es una facultad jurisdiccional prevista en los artículos 130 y 131 del Código Orgánico de la Función Judicial, y que lo hemos hecho con todos los sujetos procesales, no únicamente con la parte actora. Pero reitero, tampoco el hecho de ejercer las facultades jurisdiccionales, como imponer facultades correctivas,
y sancionatorias a los sujetos procesales no me convierte per se en enemigo manifiesto ni de demandante ni de su abogado. En ese sentido, señores jueces, considero que no se ha fundamentado debidamente la existencia de las causales previstas en los numerales 6 y 8 del artículo 572 del COIP, así como también considero que mi imparcialidad no se encuentra afectada dentro del proceso. De esta manera devuelvo la palabra, señores jueces. Corresponde al desarrollo probatorio con el anuncio de prueba que ustedes ven. Se confiere el uso de la palabra a la acción. En primera instancia, respecto de la prueba que se va a practicar. Gracias, señor juez. Solicito el expediente para poder anunciar mis medios probatorios. Cumpliendo con los parámetros del precepto normativo del artículo 193 del Código Orgánico Penal de Procesos, Vamos a anunciar la prueba que usted Así va a es. practicar en esta causa. he anunciado como prueba documental, por ser documento pertinente, útil y conducente, a fin de demostrar las causales que se han determinado como punto de debate, los documentos que se encuentran en la foja 12, en el cual está un acta de resorteo de fecha 2 a las 10:51, en el cual se puede constatar que dentro de la causa 17, en la cual está la prueba de que Francisco forma parte del Tribunal de Garantías Penales que conoció esa causa, donde existe causa conexa. Asimismo, anuncio como medio probatorio por ser pertinente, útil y conducente el escrito de fecha 27 de octubre de 2022, en el cual se me designa como abogado defensor del señor Edison Proa, documentos que están de hojas 10 a la 11 y que demuestran la conexidad de las causas. Asimismo, anuncio como medio de prueba el escrito de fecha 2024, en el cual se legitima como abogado del señor Luis por estafa, el cual se consta de fojas 1 a la 3, el cual tiene conexidad con el otro proceso que he anunciado. Asimismo, anuncio como prueba pertinente, útil y conducente las copias certificadas de la sentencia emitida en la causa, tanto de primera instancia como de segunda instancia. El uno está en fojas 13 a la 17, la sentencia de la Corte Provincial de Pichincha, y asimismo a fojas 18 a la 41 está la sentencia del Tribunal APO, conformada por el OR acusado, donde se favoreció al procesado, que también consta en dos causas conexas. En cuanto a la prueba testimonial, con fundamento a la resolución número 04-2016 de la Corte Nacional de Justicia, que lo dispuesto en el artículo 174, 190 y 191 de COGEP, he anunciado el testimonio, de mi parte, pero no conseguí abogado para que me ayude. Entonces, la declaración de parte del recusado Adrián conserva de ciudadanía un número desconocido porque no lo conocía, y claramente esta petición de la declaración de parte del recusado tiene relación clara con los fundamentos fácticos esgrimidos en mi acto de proposición, lo cual claramente saldrá a la luz sobre las causales que se han invocado en esta demanda y los puntos de debate que ha fijado este tribunal. Hasta ahí el anuncio probatorio, señores jueces. Devuelvo el expediente. Bien. Observaciones respecto de este anuncio. Por principio de contradicción. De exclusión de parte del accionario. Sí, señores jueces, en torno, voy a referirme básicamente, como solo ha sido un anuncio, voy a referirme sobre la prueba testimonial. Acá dicen que lo ha conseguido el abogado Javier Quiroz, un abogado para que le asista también en esta audiencia, pero sin embargo insiste en el testimonio del juez recusado, en este caso de mi persona. Ante lo cual debo señalar que debe observarse lo que establece el artículo 190 del COIP en torno a la petición de la declaración de testigos. Y la norma es clara en señalar que cuando se anuncie prueba testimonial y se llame a declarar testigos, tanto en la demanda como en el anuncio de prueba, se debe expresar sucintamente el o los hechos sobre los cuales serán interrogados. Es decir, debe haber sucintamente, de manera detallada, sobre qué van a declarar. Y en este caso lo hace sobre los hechos de la demanda, de manera general.
¿Y por qué es necesario que se cumpla con esta norma? Primero, para que se pueda verificar la conducencia y pertinencia de la prueba, como lo señala el mismo COGEP, pero además por igualdad de armas, porque no puede ser una prueba sorpresa respecto de qué se va a declarar. Y luego también para poder cumplir con el derecho de contradicción que establece el artículo 165 del COGEP. Eso por un lado. Por otro lado, también les pido a los señores jueces en torno a la prueba testimonial y en este caso del juez recusado, que se observe la regla prevista en el artículo 179 del COGEP, la prohibición de comunicación de los testigos, y en ese sentido señala que los testigos no podrán comunicarse entre sí por un lado. Luego indica que en el transcurso de la audiencia los testigos, los que van a declarar, no podrán ver, oír ni ser informados de lo que ocurre en la audiencia. Esto claramente habla de la contaminación de los testigos, por lo que no sería procedente, o al menos estaría contaminado, porque ya he observado, ya he visto, ya he sido informado de lo que está ocurriendo en esta audiencia de recusación. Eso nomás pido que se tenga en cuenta. Bien, directamente para claridad del tribunal. Entiendo, yo he desistido de la práctica probatoria del testimonio suyo. De eso se excluye. Eso usted ya lo renuncia. He desistido. Bien, entonces únicamente quedaría la declaración de parte del señor juez recusado. Eso es lo que usted solicita. Y la prueba documental que ya ha referido en la intervención precedente. Así es. Bien. La declaración de parte del recusado ha solicitado en base a los fundamentos fácticos esgrimidos en el acto de proposición. Eso ya lo tenemos claro, ya lo dijo usted en su sesión. Bien, vamos a solicitar al señor juez recusado si existe algún pedido de práctica probatoria. Señor juez, no existe ningún pedido porque mi contestación es simple y absoluta negativa a los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. La norma señala que en ese sentido no estoy obligado a actuar. Bien. No existiendo pedido de prueba, no cabe tampoco ninguna exposición de parte de la Sala. Vamos a resolver respecto de este pequeño incidente nada más que se presenta en torno al pedido de la práctica de la prueba testimonial de la declaración de parte del juez requerido. Vamos a pedirles abandonen momentáneamente, tenemos que deliberar, somos dos jueces, tenemos que resolver. Reiteramos la vigencia luego de haber realizado el análisis en torno a estas observaciones que ha planteado el juez acusado respecto de la práctica de la prueba requerida por el accionante, esto es la declaración de parte solicitada. El tribunal observa que no existiría impedimento establecido tanto en el artículo 190 como en el artículo 179 del COGEP. La intervención del accionante ha sido clara respecto de sobre qué aspectos se va a interrogar en este caso. Y ha sido claro en determinar que será sobre estos dos elementos que se ha fijado como puntos del debate, es decir, la existencia de estas dos causales de recusación, la del numeral sexto y octavo, que han sido esgrimidas por parte del accionante. Bajo estos argumentos no se acepta el pedido de exclusión realizado por parte del juez requerido y se admite el pedido de la declaración de partes realizada por el accionante. Con esta resolución vamos a dar paso ya a la práctica probatoria en sí. Les vamos a conceder el uso de la palabra en el orden que establece la norma, es decir, al accionante en primer momento. ¿Con qué medio probatorio iniciamos, accionante? Con la declaración de parte del recusado, por favor, señor. Bien, doctor, tenga la bondad. Datos generales previo a la intervención del... Permiso, cojo. Prosigue. Gracias. Doctor, buenas tardes. Por favor, sus dos nombres y apellidos. Adrián Francisco. Edad. Estado civil. Nivel de estudio. Abogado. Su domicilio en qué ciudad se encuentra. Gracias. Bien, nos ponemos de pie, vamos a realizar el juramento. Ha sido requerido, doctor Adrián Bonilla, efectos de que rinda declaración de parte dentro del presente procesamiento de recusación. El tribunal
le receta su juramento. ¿Jura usted decir la verdad de cuanto fuera requerido en la presente audiencia? Sí, juro. Con este juramento se le hace advertencia de la comisión del perjurio que se comete en el momento en que usted mienta o ingrese información falsa o adulterada al tribunal. La pena para que el delito llegue a los 10 años, el pedido que le hace el tribunal es que diga la verdad de lo que a usted le consta, ¿de acuerdo? Bien, tomamos asiento. La dinámica, ejerciendo el derecho de defensa que le asiste al juez acusado, si existiera alguna observación a las preguntas que se van realizando por parte del accionante, nos hace conocerlo a través de levantando la mano. Ok. La primera pregunta. ¿Conoce usted al señor Sanguano? No, no le conozco. Continuamos. Sí. Usted conformó el Tribunal de Garantías Penales en la causa de... Sí, conforme. Nuevamente, doctor, el número de causa. Esto de los numeritos, si les voy a pedir con paciencia, nos vayan dictando porque me toca tomar notas. Ya, ahí conformó parte del tribunal. Perfecto, continuamos. ¿Quién era el procesado, el enjuiciado dentro de esa causa, por favor? No recuerdo, señores jueces. Son tantos procesos que se despachan. No tengo en mi memoria cada uno de los sujetos procesales de dichas causas. Tendría que remitirme a las actuaciones procesales en esa causa. No recuerdo. No recuerdo. ¿Recuerda usted cuál fue el fallo que emitió en esa causa? Sí. Sí lo recuerdo. ¿Cuál fue el fallo, señor juez? Se ratificó la inocencia del procesado. Se declaró la inocencia. Se ratificó. Se ratificó. La inocencia del procesado. ¿Cuál era el nombre del procesado del cual usted ratificó la inocencia? No recuerdo. Lo dije en la pregunta anterior. No recuerdo, no tengo en la memoria quiénes son los sujetos procesales de las causas. Recuerdo cuál fue el fallo por el tema de la demanda de recusación, pero no sé no recuerdo quiénes son los sujetos procesales. ¿Recuerda usted si el fallo que ustedes emitieron fue apelado? Sí, recuerdo que lo apelaron. ¿Cuál fue la decisión del tribunal Arken? Declararon la nulidad. Jamás de declarar la nulidad le condenaron en costa. Sí, nos condenaron. A costa del tribunal se declaró la nulidad. ¿Usted conformaba ese tribunal? La objeción, señor juez, es una pregunta repetitiva. Repetitiva. Ya es la información que ha ingresado. Pues podría decir si el abogado José Javier Quiroz Caiza era el abogado defensor de la víctima en el proceso. También es algo que no recuerdo, señores jueces. Son tantas causas, tantos procesos, no tengo esa información. Tendría que remitirme a las actuaciones. ¿Recuerda usted si sancionó al abogado defensor de la víctima en la sustanciación de la causa? De igual forma es algo que no recuerdo, señores jueces. Tendría que remitirme a las actuaciones del proceso para verificar si eso ocurrió. No lo recuerdo. ¿Conoce usted al abogado José Javier Quiroz Caiza? No, señores jueces, no lo conozco. ¿Por qué razón no ha presentado su excusa en la causa? Objeción, señores jueces, creo que eso es lo que se está, o más bien eso les toca responder a ustedes, creo. Sí, bueno, recordemos que esto es una recusación, ¿no? Recordemos que la demanda que estamos ahorita conociendo es de recusación. La pregunta se hace referencia a una excusa. Señor juez, usted ha advertido a la demandada, a la parte demandada, sobre las penas de perjurio. Sí, continuamos. Y aquí he manifestado que no conoce al señor Sanguano. Preguntas y lo posterior en los alegatos.
algún vínculo con el señor San Juan? No, señor juez. ¿Cuál es su interés en ser parte del tribunal en la causa 17? ¿Cuál es mi interés? ¿En qué causa dice? En mantenerse en conocimiento de la causa 17. Objeción, señor juez. Igual me parece una pregunta subjetiva y además es lo que ustedes van a tener que resolver. Sí, se vuelve capciosa. Vamos, sobre los hechos que son motivo de la recusación. Los causales, exactamente. ¿Cuál fue el delito por el cual fue procesado el señor San Juan? A ver, en esto quiero dejar algo claro, porque es reiterativa las preguntas en el sentido que está haciendo la parte actora. No recuerdo quiénes son los sujetos procesales. Lo único que tengo claro por la demanda que he revisado es que se trata de un delito de estafa, pero no recuerdo quiénes son los sujetos procesales, ni quiénes hayan sido sus abogados, y el hecho de que sean sujetos procesales y que yo haya integrado esa causa y resuelto, tampoco significa que yo les conozca a estas personas. Son tantas causas que conocemos que no recuerdo, entiendo que se trata de un delito de estafa. Los demás datos tendría que yo remitirme a las actuaciones del proceso para verificar. Ya contestó, señor juez, delito de estafa. Eso es lo que pide, no tengo más preguntas. Bien, le agradecemos por la comparecencia, doctor. Continuamos práctica probatoria del accionante. Cumpliendo con los lineamientos del artículo 196.1 del Código Orgánico General de Procesos, norma de sustanciación supletoria del Código Orgánico Integral Penal para una demanda de esta naturaleza, voy a practicar el documento que se encuentra a hojas 12 del expediente. ¿De qué documento se trata? Exhibo públicamente, ¿Cuál es la parte medular? cumpliendo con lo previsto en el artículo 196 del COGEF, en el cual se trata de una acta de sorteo, en el cual en la parte pertinente manifiesta que con fecha dentro de la causa se determina que el tribunal queda conformado por Juan Teneseca Tucuña, ponente, doctor Gómez, doctor Bonilla Francisco, secretario Bravo Silva Héctor Daniel. Fecha jueves 2 de mayo del 2024 en el proceso de estafa seguido por él en contra de Zagualo. Siguiendo con la práctica de la prueba documental, voy a practicar los documentos que se encuentran de foja 10 a la 11, en el cual exhibo públicamente los documentos que se tratan de la foja del proceso que está como víctima don Manuel. Continuando con la foja 11, consta un escrito en el cual se determinan algunos argumentos de legitimación a fin de que las notificaciones lleguen al casillero judicial, en el casillero judicial, así como el correo electrónico justicia para todos de @hotmail.com, perteneciente al abogado patrocinador del señor abogado José Javier Quiroz Caiza, con número de matrícula, en el cual, en el punto 2.2 del escrito, solicita se señale fecha y hora dentro de la presente causa a fin de que se lleve a cabo la audiencia de juicio en contra del señor Sango por el delito de estafa. Y claramente está dirigido al Tribunal de Garantías Penales del Distrito Metropolitano de Quito, de la parroquia Quitumbe, de la provincia de Pichincha. La fecha únicamente, doctor. La fecha, dije de la 10 a la 11, está ingresado con fecha. Siguiendo con la práctica de la prueba documental, practico el escrito que consta de foja 1 a la 3, en el cual sigo públicamente. Es un documento presentado con fecha miércoles 21 de febrero de 2024, en el cual, presentado por Luis. Asimismo, se puede verificar al foja 1 reverso que se trata de una solicitud de procuración judicial, en el cual está firmado criollo el abogado José Javier Quiroz Caiza con número de matrícula. En el proceso
Guano por el delito de estafa. Asimismo, de fojas 13 a la 17, exhibo públicamente los documentos, de foja 12 a la 17, en el cual claramente se podrá verificar cómo queda conformado el tribunal que determinó el recurso de apelación presentado por Edison en contra de la sentencia emitida por Juan, ponente, doctor Gómez y doctor Francisco. Es importante leer los antecedentes procesales, es pequeñito, es muy pertinente para determinar la conexidad que determinó hizo alusión la parte recusada, y lo leo de manera sucinta. Bien. Fiscalía inicia la investigación al tenor del conocimiento que en el mes de enero del año 2019... Solamente un pedido nada más lo voy a hacer. Entenderá usted que nosotros también somos tribunal de conocimiento de la causa del ciudadano, me parece, ¿cierto? Así es. Ya, entonces lo que le voy a pedir es que no ingrese información que vaya a contaminar ese criterio, únicamente de manera muy específica respecto de la causal de conexidad. Eso es lo que usted nos está pidiendo, ¿no es cierto? Así es. Pero ningún antecedente fáctico respecto de lo que tenga que ver con esa causa. Ese es el pedido nada más, porque tenemos que cuidar nosotros este principio que usted está requiriendo en esta audiencia, la imparcialidad a la que nos debemos como juzgadores de la República. Eso únicamente. ¿Sí? Bueno, en síntesis de los antecedentes procesales, a fin de evitar las cuestiones de temporalidad y de determinar situaciones que determinan una contaminación de este tribunal, debo de manifestar que claramente se procesó al señor Sanguano por el delito de estafa, producido en la Caja de Ahorro Crédito Finan Progreso, tal como pasó con el señor Luis. Claramente, siguiendo los lineamientos del artículo 406 del Código Orgánico Integral Penal, numeral 2, el cual leo taxativamente, se imputa a una persona la comisión de varios hechos punibles en cometido con el fin de consumir u ocultar otros. Es decir, se trata del mismo delito, del mismo procesado, en las mismas circunstancias y por emitir certificados de depósito de manera fraudulenta. Continuando a la parte final, para no contaminar este tribunal con todo el contenido de la sentencia donde se analizó elementos de prueba y toda la situación, me voy a la parte final y solo a la parte final en donde a fojas reverso consta la decisión del tribunal Aken, el cual solo leo la parte pertinente. Este tribunal Aken, a petición de la parte, resuelve por unanimidad declarar la nulidad del proceso a partir de la audiencia de juicio, a costa del tribunal Acuo, a fin de que se celebre una nueva audiencia en la que se emita la sentencia que corresponda en derecho y no se violente el debido proceso. Continuando con la práctica de la prueba documental, de foja 18 a la 41, existe el fallo del Tribunal de Garantías Penales en la causa con fecha jueves 30 de noviembre del 2020. Vistos, manifiesta, constituido el tribunal por el doctor Ignacio, doctor Sneider y finalmente doctor Adrián, el cual ha sido recusado por las causales del 572, 6 y 8, en el cual a fojas ...40
39, 40, 41, luego de una motivación absurda y violatoria del derecho penal, determinan que es víctima el señor procesado, que responde a los nombres de San y que es la misma persona que ha denunciado el señor Luis. Mismo procesado, misma subjetividad pasiva. Y firman atrás, en la foja 42 reverso, consta Francisco como juez, en lo cual constan las firmas electrónicas de cada uno de los jueces que conformaron el tribunal. Por principio de contradicción, entrego la documentación a la parte ganada. Bien, ahí concluye la prueba documental. Sí, señor. Toda mi prueba, doctor. Queda precluida entonces la etapa probatoria del accionante. Así es. Nos informa el señor juez recusado cuando esté listo para las observaciones de esta documentación. Gracias, señor. Yo creo que sí, señor. Bien, incorpórese como prueba de parte del accionante, o sea, sin llegar acá, por favor. Incorpórese como parte de la prueba del accionado la documentación que se ha hecho referencia en esta audiencia. Damos paso ya a la intervención del señor juez recusado. Entendemos no hay práctica probatoria, puesto que no se hizo anuncio alguno de esta práctica probatoria. Bajo estas circunstancias corresponde a este momento procesar. Das paso al cierre de la audiencia, cierre de la diligencia con los alegatos finales, alegatos de cierre. En función de lo que se ha practicado acá y de la delimitación de los puntos del debate, vamos a conceder 5 minutos, creo que está bien, para que ustedes hagan sus intervenciones en derecho respecto de lo que ha sucedido en esta diligencia. Le escuchamos a la semana. 5 minutos. Gracias, señor juez. El artículo 169 del COGEP tiene como fundamento que el que alega algo debe probarlo. En base a los antecedentes expuestos y a la práctica de la prueba documental y testimonial, ustedes tienen los elementos de convicción suficientes para hacerle un favor al hoy juez recusado. ¿Y por qué digo un favor? Porque claramente el día de hoy ha cometido perjurio, porque ha manifestado que no le conoce al señor Sanguano Montaguano Vicente Rodrigo. Sin embargo, existe prueba documental que desmiente esa situación. Claramente, si el señor Adrián Francisco Bonilla Morales se mantiene en el conocimiento de la causa, va a tener pues claramente una actuación con dolo, porque claramente tiene elemento volitivo y cognoscitivo para cometer claramente la actuación de prevaricato, porque él sabe perfectamente que se sume su conducta a las causales del artículo 6 y 8 del artículo 572 del Código Orgánico Integral Penal. En esta audiencia se ha demostrado a través de la práctica de la prueba testimonial de las únicas preguntas que quiso contestar el hoy recusado, que sí sustanció la causa conexa, en la cual está asignada con el número, y manifestó a viva voz, y está grabado, que manifestó que absolvió al procesado. El procesado Sanguano, misma subjetividad pasiva, misma objetividad, delito de estafa, misma causalidad, por lo cual no tiene probidad, no cumple con el principio de imparcialidad para seguir conociendo la causa. Claramente, de la práctica de la prueba documental se pudo verificar que estas dos causas tienen conexidad. Recordemos lo que es un concurso real de infracción. Son conductas penalmente relevantes, autónomas e independientes, que recayeron la sustanciación por diferentes juzgados y tribunales, pero que se toparon en un momento dado. Y en ese momento dado era obligación del señor juez presentar su excusa.
no lo hizo. Por tal situación, no le garantiza al señor Luis Fernando un juicio imparcial, tal como lo prevé el artículo 76, numeral 7, letra K, de la Constitución de la República del Ecuador, tal como lo prevé el artículo 5, numeral 19 del Código Orgánico Integral Penal, y asimismo la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia y de la Corte Constitucional, y de las diferentes sentencias que se han invocado el día de hoy, como la determinada claramente en la Corte Nacional de Justicia en la sentencia 09/2016, y asimismo lo que determina la doctrina. Por tal situación, vuelvo y repito, señores jueces, a fin de determinar que no existan incidentes de... solicito se dé cumplimiento a lo que prevé la normativa supletoria del Código Orgánico Integral Penal y se cumpla con lo previsto en el artículo 25 sobre la subrogación del juez recusado y se proceda a claramente a nombrar un nuevo juez imparcial, no contaminado, que no haya fallado en una causa conexa a fin de garantizar el principio de imparcialidad y con eso evitar futuras nulidades. Y asimismo, evitarnos que en otro momento procesal solicite la declaración jurisdiccional previa por actuación con dolo en contra del juez Adrián y la denuncia de prevaricato, porque hoy sí, ya no va a alegar que no conocía, que no sabía o que no se acordaba. Evitemos este tipo de solamente alegatos respecto de lo que ha pasado. Lo otro de denuncias, de circunstancias, eso es derecho de cada uno. Así es. Vamos avanzando sobre el fondo mismo de esto. Para finiquitar, señores jueces, solicito que mediante sentencia se declare que el juez Adrián Francisco no cumple con el principio de probidad, peor de imparcialidad, y que claramente subsume sus actuaciones a la existencia de las causales 6 y 8 del artículo 572 del COIF y claramente se lo declara incompetente para conocer la causa, tal como prevé el artículo 25 del COGEP, y se subrogue otro juez para que siga sustanciando la otra causa e integre el tribunal de la causa. Hasta aquí mi participación, señor juez. Igualmente por el tiempo, Gracias, señor juez. Debo señalar que el deber del ministro de Justicia No implica que uno tenga que conocer a los sujetos procesales. Siguen siendo sujetos de la relación procesal. Y esto no lo hace ni amigo íntimo ni enemigo manifiesto. Tampoco las resoluciones a las que se lleguen en estos procesos judiciales. Y no se trata de que sea favorecido, porque así lo hace entender la parte actora en este proceso, pretendiendo establecer que se perdió la imparcialidad. Se resuelve en función de la prueba y en función de la valoración racional que se hace de esa prueba, no en función de afectos o desafectos. Por ello, fallar dando la razón a uno y evidentemente negándole a otro sujeto procesal no implica tener o convertirse en un enemigo manifiesto de una de las partes procesales. De otro lado, en cuanto a la conexidad, lo que debió demostrar la parte actora es precisamente que estas estafas, que es lo que recoge su demanda, que estas estafas que se le atribuye a una persona, las haya cometido en primer lugar en unidad de tiempo, que es lo que señala el numeral 1 del artículo 406. Y si no, demostrar, conforme a la regla 2, que a esta persona que se le están imputando estas estafas cometió otros delitos medios para llegar al delito fin, que es la estafa. Es decir, por ejemplo, que cometió una falsificación para luego estafar, y que yo haya resuelto el proceso de falsificación de documentos, para ahí entender que existe conexidad. En este caso, aquello no se ha probado, no se ha demostrado, no existe identidad subjetiva ni objetiva ni de causa, por lo que considero que mi imparcialidad no se encuentra afectada, y en razón de aquello, al no haberse probado los fundamentos de
de hecho de la demanda, solicito que la misma sea rechazada. Devuelvo la palabra, señor juez. Bien, el tribunal pasa a deliberar, no abandona las declaraciones del Consejo Judicial. El señor secretario les convocará una vez que tenga la decisión del presente de recusación. Bien, reinstalamos la diligencia luego del receso solicitado, a efectos de que el tribunal pase a deliberar dentro de la presente causa de recusación signada bajo el número 17.240-2024-00095, planteada por los señores Luis, abogado José Javier Quiroz, en contra del doctor Adrián, juez del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia de Quitumbe. Previo a la emisión de la decisión judicial, hemos de dejar constancia del irrestricto cumplimiento de las normas establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, Convención Americana de Derechos Humanos, así como lo estatuido en el Código Orgánico General de Procesos, norma supletoria aplicable al procedimiento de recusación que ha sido instaurado en esta causa. Dentro de la presente diligencia no se hizo objeción respecto de causas de invalidez del presente proceso, por lo cual se declaró la validez del mismo. Se estableció como puntos delimitantes del debate dentro del presente procesamiento el verificar si en efecto se cumplen las causales determinadas en el artículo 572, específicamente la determinada en el numeral sexto, esto es decir, fallar en otra instancia o en el mismo proceso la cuestión que se ventila u otra conexa a ella. Esto en referencia a las actuaciones del señor juez Adrián Francisco Bonilla. Y tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los sujetos procesales, conforme lo estipula el numeral 8 de la norma ya antes citada. Establecido este punto central del debate en la presente causa, se dio paso al desarrollo probatorio, dentro del cual, sin límite alguno, los sujetos procesales procedieron a desarrollar las pruebas que anunciaron previamente. Dentro de ellas, el tribunal ha procedido a valorar cada uno de los medios probatorios que han sido incorporados, específicamente la declaración de parte del doctor, así como la prueba documental incorporada por parte del accionante en esta causa. Al respecto, una vez que se ha verificado cada uno de estos elementos probatorios, el tribunal tiene por ciertos elementos que no han sido tampoco controvertidos por la autoridad accionada. En efecto, el tribunal tiene claro que el doctor Adrián Francisco detenta la calidad de juez del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia de... También tiene claro y no ha entrado dentro de la discusión que ha integrado el Tribunal de Garantías Penales dentro de la causa número... Déjenme revisarle para no tener equívoco acá. Dentro del tribunal integrado por el señor juez Carrasco, quien ha tenido la calidad de juez ponente, el doctor Schneider Gómez, de lo cual no queda duda al tribunal por haberse demostrado plenamente a través de la prueba incorporada. Que este tribunal ha resuelto esta causa el jueves 01 también ha quedado demostrado con esta prueba documental, consta esta sentencia de la cual se ha interpuesto recurso de apelación, siendo que la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ha resuelto la declaratoria de nulidad de la misma a costa del tribunal interveniente antes referido. Elementos que, como hemos referido, no han encontrado oposición y de lo cual se tiene plena certeza. Ahora el tribunal debe de verificar estas causales que han sido incoadas por los accionantes, es decir, en primera instancia que el conocimiento de esta causa se establezca como causal de recusación según lo presupuestado en el numeral sexto, es decir, en efecto observamos que existe un fallo en otra instancia, pero tenemos que observar que la cuestión que se haya ventilado en esta causa, la 17, tenga conexidad con la causa que está conociendo actualmente el Tribunal Tercero de Garantías Penales de este distrito de Quitumbe, tribunal que está integrado por los jueces Juan Carlos. Al respecto, en efecto, le asiste razón a los argumentos vertidos por el señor juez recusado respecto de que se debe de verificar los elementos de conexidad respecto de esa causa.
Es decir, el tribunal debe de observar si existe identidad objetiva, subjetiva y jurídica en torno a lo que se conoció en esta causa 14 y lo que se va a conocer en la causa que ha sido puesta a conocimiento del Tribunal Tercero de Garantías Penales. Al observar las constancias de esto, en efecto, tenemos que en esta causa, la 14, tenemos un sujeto activo o víctima de esta infracción que correspondería al señor Eddie, persona que refiere a haber tenido alguna relación comercial con la empresa representada por el ciudadano procesado Vicente, es decir, bajo esta percepción de víctima del sujeto, de la percepción objetiva de quienes intervienen en este caso 1432, el accionante Luis es una persona distinta a la antes referida, es decir, es otra persona distinta, no se trata de la misma persona. Se hace referencia también a que el antes referido ciudadano en la causa, al observarse, hace relación a que los hechos se habrían producido en el sector de San. Sin embargo, en esta audiencia, el ciudadano Luis que ha manifestado o referido de manera ligera es respecto de que se ha procedido con esta misma financiera, pero no nos ha determinado ni el sitio ni el lugar donde se ha producido este supuesto hecho. También es necesario observar respecto de que en esta causa, la 17.2, únicamente está siendo procesado, mientras en la causa que está siendo de conocimiento del Tribunal Tercero están siendo procesadas 2 personas, es decir, existe una diversidad de sujetos pasivos de la infracción. Lo que llega a determinar, lo que llega a concluir a este tribunal es que no existe identidad objetiva y subjetiva respecto de la posible infracción que se juzgó en la causa 14, con la que se va a conocer y juzgar por parte del Tribunal Tercero de Garantías Penales. Es decir, no se cumpliría con estos nexos de conexidad exigidos por el numeral 6 del artículo 572 del Código Orgánico Integral Penal. Bajo estas circunstancias, el tribunal desecha esta causal de recusación esgrimida por el accionante al no observar ningún medio que determine que en efecto existe conexidad en la actividad del juez Adrián respecto de lo que va a suceder o lo que va a hacer el proceso que va a conocer el Tribunal Tercero de Garantías Penales, teniendo también como antecedente la obligación que tenemos como juzgadores, como administradores de justicia, de garantizar los derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos respecto de la imparcialidad, que es una de las características que debe primogénitamente establecerse por parte de los juzgadores. Ahora, respecto del segundo elemento esgrimido por parte del accionante, esto es la causal determinada en el numeral 8, mantener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los sujetos procesales. Al respecto, en efecto, también el tribunal considera importante observar las argumentaciones que ustedes han vertido en esta sala de audiencias. Esta enemistad manifiesta que refieren los accionantes Luis Fernando y José Javier Quirós tendría como origen el conocimiento y la sustanciación de causas judiciales penales puestas a conocimiento de un juez de la República. Es criterio de los jueces que integramos este tribunal al momento de resolver esta recusación que en efecto el conocimiento y resolución de causas en cumplimiento de los parámetros establecidos en nuestra Constitución no es que nos hace amigos íntimos o enemigos manifiestos de los sujetos procesales. El juez debe resolver en función
de lo que le presentan, del hecho fáctico que se le presenta, de la carga argumentativa jurídica y de la prueba que se despliega en cada uno de los procesos puestos a conocimiento. El juez no resuelve en función de personas, el juez no resuelve en función de conocimientos previos, el juez resuelve en función de lo que se practica en cada una de las causas, en las audiencias y en las etapas de juicio que conocemos. A la declaración de parte, el tribunal observa que a las preguntas que se le han hecho al doctor, manifiesta que le sería imposible el conocer o que no conoce al ciudadano y que desconoce también o no tiene ningún tipo de relación con el ciudadano. En efecto, el tribunal observa que, y esto es público, es notorio, ¿no?, de la cantidad de procesos que se maneja dentro de la función judicial, es imposible que el juzgador pueda llegar a tener un conocimiento de cada una de las personas que participan en los procesos penales, ya sea como víctimas, como accionantes, como fiscales, como defensores, como sujetos procesales. Y observamos que en efecto, pues las actuaciones del doctor Adrián estarían encasilladas en su actividad natural como juez de la República, es decir, él ha resuelto un supuesto jurídico puesto a conocimiento dentro de una causa penal. Bajo este mismo argumento no se han entregado tampoco elementos que determinen esta manifiesta enemistad, de cómo es que existe esta enemistad, cómo es que existe este odio, cómo es que se exterioriza estos sentimientos respecto de la enemistad manifiesta. Esto no ha sido demostrado en la presente audiencia, por lo cual también el tribunal desecha la causal octava invocada por el accionante en esta causa. Con estos argumentos jurídicos, el tribunal debe desechar la acción de recusación planteada por Luis y el abogado José Javier Quirós en contra del doctor Adrián Francisco, quien deberá conocer y resolver la causa que le corresponde integrando el Tribunal Tercero de Garantías Penales con sede en la parroquia de Quitumbe de manera imparcial, conforme lo manda la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución de la República del Ecuador. La sentencia de manera motivada le será comunicada a las casillas judiciales señaladas para el efecto. Le escucho a la defensa. Muchas gracias, señor juez. Paso a establecer el artículo 76, número 7, literal N de la Constitución de la República del Ecuador. Presento recurso de apelación por no estar de acuerdo con el fallo de este tribunal. Bien, existe norma expresa respecto de la apelación en causas de recusación. La misma no puede ser admitida por mandato expreso de la ley. No cabe recurso de apelación de la decisión que se emita en el proceso de recusación. Bien, buena tarde. Gracias.